Saludos a todos y bienvenidos al canal del Abogado de la Verdad. Yo soy el licenciado Carlos de Morales, hoy es 30 de abril del año 2025 y este es el episodio número 79 de su programa Hablando Claro. Quiero hablarles sobre la controversia con la secretaria de Estado, con la confirmación de la secretaria de Estado Ferraioli, que como ya ustedes saben, ella, retiró ese nombramiento. Y el análisis que le quiero hacer es algo de ir más allá del asunto de los méritos del candidato. Si es bueno, si es malo, si es regular. Si el Senado hizo un buen trabajo, si Tomás Rivera Chat manejó bien o mal todo este asunto, todas las cuestiones de las intrigas políticas, todo eso es muy interesante, pero yo quiero analizar con ustedes otro aspecto de este asunto, y es el propio hecho de que el secretario de Estado sea el sucesor del gobernador. Ese es el aspecto que yo les quiero analizar. ¿Es eso bueno? ¿Es eso realmente algo que deberíamos de reconsiderar? Ese es el planteamiento. ¿Y cuál es mi propuesta o mi tesis, como ustedes lo quieran ver? Mi propuesta es que deberíamos de sustituir este asunto de que sea el secretario de Estado quien suceda al gobernador y deberíamos crear el cargo de vicegobernador. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esta situación de que una persona que no ha sido electa sea quien sustituya al gobernador, a mí me parece que eso es algo que atenta contra los principios de la democracia. Les voy a traer un poco de historia. ¿Qué pasó en el año 2019? En el año 2019 hubo una crisis en Puerto Rico terrible. ¿Por qué? Pues porque ¿verdad? Se desarrolló toda esta agenda para que el gobernador Ricky Rosselló renunciara. Ustedes saben todo lo que pasó, ¿verdad? Es una historia larguísima con un montón de intriga. Yo no voy a entrar en los méritos de si debía o no renunciar, ese es otro tema. Pero lo cierto es que se formó una crisis porque, pues porque Ricky quería a Pedro Pierluisi, pero Pierluisi, que era el secretario de Estado, no había sido todavía confirmado y se formó un revolú. Y en última instancia, ustedes saben que eso fue a los tribunales, se formó el revolú de la Santa Madre y terminó Wanda Vázquez, of all people, como dice en inglés, quien era la secretaria de Justicia, pues esa fue la que terminó en la gobernación de Puerto Rico, que noten bien que tampoco era una funcionaria electa. Entonces, fíjense que cuál es la situación que surge ahora en el 2025. Pues que hay toda una intriga, hay toda una agenda que yo he estado comentando públicamente de que están tratando de formar otra vez una crisis, un shock cultural, un shock político de grandes dimensiones, y están tratando de levantar un barullo para que la actual gobernadora Jennifer González también salga de la gobernación, utilizando esencialmente el mismo mecanismo que no es el mecanismo tradicional en la democracia, de que un gobernador sale de su posición cuando pierde las elecciones o mediante un proceso de residenciamiento. Fíjese bien que lo que pasó en el 2019 no es un asunto que sea consistente con nuestro sistema de gobierno y con nuestro sistema constitucional de tres ramas, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un shock, fue una agenda, y hay muchos actores detrás de las bambalinas que provocaron toda esta crisis. Entonces, como están tratando de levantar ahora el barullo con la actual gobernadora, y fíjense que aquí están usando, y ese es otro tema que yo no voy a entrar en detalle en este momento, pero se lo menciono, ¿verdad? Para que tengamos todo el contexto de qué es lo que está ocurriendo.
Porque fíjense que están tratando de crear una huelga en la universidad, una crisis en la universidad. El asunto de Luma, que es un asunto que es más viejo que el frío. Mire, las controversias con el asunto de la energía eléctrica en Puerto Rico viene desde los años 60, desde los años 70. O sea, esto no es un problema de que lo creó Jennifer González. Que ella tenga alguna responsabilidad en un momento dado por unas cosas, ese es otro tema. Pero el punto es que están tratando de crear una crisis social para sacar a Jennifer González. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que la secretaria de Estado que ella nombró tampoco ha sido confirmada. ¿Y qué es lo que está planteándose públicamente? Ay, nos va a pasar lo mismo que pasó en el 2019. Bla, 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 bla. Claro, aquí está todo el asunto de lo que yo llamo, ¿verdad?, la estrategia del caos, que es lo que está aquí moviendo. Ese es el motor que está moviendo todo este asunto. Pero en última instancia, el punto que yo les quiero traer aquí en este análisis, aquí en Hablando Claro, es que el remedio aquí, en mi opinión, es que exista la figura de vicegobernador y que esa persona vaya a las elecciones. Es decir, que quien sustituya al gobernador haya sido una persona que haya pasado por el sedazo del proceso electoral y que el pueblo directamente le haya dado el voto. Y yo voy a hacer un planteamiento aquí sobre qué pudo haber provocado que se diseñara nuestra constitución de esta manera. ¿Por qué? Porque Luis Muñoz Marín, que fue el líder político a través, ¿verdad?, estando él como líder político, es que se establece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Luis Muñoz Marín tenía un poder inmenso. ¿Y qué pasa? Que estoy especulando, ¿verdad?, teoría conspirativa. Yo creo que Muñoz Marín y sus secuaces, o ¿verdad?, la gente alrededor, él decidió que si él tenía que salir de la gobernación, que él pudiese controlar quién lo iba a sustituir. Mire qué cosa. Una especie de elemento de monarquía dentro de un sistema de gobierno constitucional y democrático. Pero fíjense que el sistema democrático requiere del voto de los electores para decidir quién lo va a gobernar. En las monarquías, los monarcas eran los que escogían a su sucesor. Así que fíjense que eso es una cuestión que yo creo que no es idónea en un sistema democrático. O sea, en un sistema democrático lo idóneo es que los electores decidan quién los gobierna. Eso por un lado. Es decir, yo veo como cuestión de diseño constitucional, en mi opinión, esto es un defecto y es un defecto subsanable. También debemos tomar en consideración otro aspecto del diseño, y es que la manera en que se establece la Constitución y se diseña es que se hace bien difícil enmendarla. De hecho, el asunto de cómo se enmienda la Constitución está descrito en la propia Constitución, específicamente en el artículo 7. Y entonces eso requiere que sean dos terceras partes de la Cámara, ¿verdad?, de los cuerpos legislativos que aprueben ¿verdad?, esa enmienda. Solamente puede haber 3 enmiendas a la Constitución. Si hay más de 3 enmiendas, entonces tendría que hacerse un procedimiento más complicado, que es una asamblea constitucional, que es otro proceso, ¿verdad?, más difícil, porque cuando son, ¿verdad?, 1 o 2 o 3 o hasta 3 enmiendas, se le puede someter mediante referéndum al pueblo. Y así queda, ¿verdad?, queda la Constitución enmendada. Es decir, que diseñaron esto para que fuera difícil enmendar. Entonces, un aspecto que tenemos que tomar en consideración aquí
sobre por qué yo veo bien defectuoso este diseño, este modelo, es que cuando usted va a evaluar eh, qué es lo que hace el secretario de Estado, usted dice, pero ven acá, ¿cómo es posible que una persona que tiene estas funciones, que se las voy a comentar ya en breve, que esta sea la persona que sustituya al gobernador? ¿Sabe? Mire, ¿qué hace el secretario de Estado? Mire, el secretario de Estado brega con cuestiones protocolares de visados, de personas que vienen de afuera, visitantes, personas, ¿verdad?, de gobierno, de Estado o personas de empresa importantes. Pues el secretario de Estado, ¿verdad?, interviene asesorando y colaborando con el gobernador en la cuestión protocolar. El secretario de Estado básicamente lo que tiene son un montón de funciones que son esencialmente administrativas, que tienen que ver, pues, por ejemplo, con las licencias profesionales. Eso se tramita a través de el Departamento de Estado. El registro de corporaciones, todo lo que tiene que ver con la cuestión de las corporaciones, los nombres de las corporaciones, ¿verdad?, los documentos para incorporarse en Puerto Rico, pues eso se tramita a través del secretario de Estado. O sea, son unas funciones esencialmente administrativas que no requieren. Mire, el secretario de Hacienda, por ejemplo, es una persona que tiene unas responsabilidades y que el puesto tiene una complejidad que requiere de una persona de un nivel de desarrollo académico, intelectual, profesional alto. Igualmente, por ejemplo, el secretario de Justicia. Pues mire, el secretario de Justicia tiene que ser un abogado con licencia, ¿verdad? Que haya bregado en los tribunales, que bregue con el derecho, que bregue con las cuestiones constitucionales. El secretario de Justicia es el asesor del gobernador en cuestiones de derecho, en cuestiones jurídicas, en cuestiones legales. Pero el secretario de Estado, las funciones, cuando usted las compara, eso validece. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona así, que tiene, desde la perspectiva de lo que es el perfil profesional, no requiere de los niveles académicos, profesionales, intelectuales de estos otros secretarios? ¿Cómo es posible? Y entonces, que yo planteo? Que aquí lo que hay es que crear la figura de vicegobernador, y ciertamente habría que hacer algún tipo, ¿verdad?, de enmienda a la Constitución. Tomé nota por aquí, en el artículo 4, sección 5, es que se menciona, y de hecho también en la sección 6 se menciona al secretario de Estado, que es el que sucede al gobernador. Entonces, ciertamente habría que hacer un procedimiento de, ¿verdad?, enmendar la Constitución, y obviamente habría que ir a la legislatura, establecer el cargo de vicegobernador. Yo no creo, bueno, tal vez habría que hacer algún tipo de enmienda para que el cargo de vicegobernador tenga, ¿verdad?, un nivel constitucional, y ciertamente es posible que, ¿verdad?, en el proceso de analizar el texto constitucional, es posible que aquí hubiese que hacer una asamblea constituyente para manejar ese asunto, ¿no?, de enmendar la Constitución, establecer exactamente cuáles van a ser las enmiendas, cuál va a ser el texto que se va a añadir, cuál va a ser el texto que se va a quitar. O sea, todo ese detalle, toda esa minucia jurídica, técnico-legal, pues yo sé que ahí puede haber una complejidad que requiera de una asamblea constituyente para eso. Y de hecho, si fuese el caso, pues esto requeriría que una vez la asamblea constituyente trabaje esos cambios a la Constitución, entonces eso se le tiene que volver a someter al pueblo, para que el pueblo ratifique esa enmienda. Y le dice, ay, pero tanto revolú. Pues sí, tanto revolú. Hay muchos puristas de la Constitución
Y hay gente que dice que, mira, no toques. Y de hecho, yo recuerdo, había un jurista famosísimo, de hecho fue senador Sergio Peña Clos, que él planteaba ¿verdad? Muñoz Marín enseñó a los puertorriqueños a sentir por la Constitución un afecto y un apego y un respeto tal que la sola idea de enmendar la Constitución casi era pecado, ¿no? Usando el lenguaje religioso. Y yo sé que eso existe en la mente de mucha gente, ¿verdad? Yo le llamo los puristas de la Constitución. Y mi argumento sobre eso es el siguiente. En el año 2020 en Puerto Rico y en todo el mundo, ¿no? Hubo una crisis que ustedes conocen, no tengo ni que decir el nombre, ¿verdad? Porque yo no quiero que se me afecte el algoritmo. Dicho eso, por favor, suscríbase, comparta, denle like a este video, ayude a este canal. Ayúdenme a seguir, ¿verdad? Tratando de llegar a más gente y que lo que planteamos en este canal pueda llegar a más gente. Eso depende de la ayuda de ustedes mayormente. Y les doy las gracias por ese apoyo. Pues mire, mi gente, la crisis del 2019 fue con lo de Ricky, pero en el 2020 se provocó otra crisis bien fuerte, bien grande, que siguió hasta el 2021 y todavía hoy tenemos resabios de esa crisis. Lo que pasó en el año 2020-2021 en Puerto Rico, en donde se cerraron los templos, se encerró a la gente en la casa, se impidió que los niños fueran a la escuela, se impidió que la gente fuera a caminar a las plazas, se impidió que la gente tuviera acceso a las playas. ¿Se acuerdan de lo que pasó? Porque es que no nos podemos olvidar, mi gente. No nos podemos olvidar de las cosas que han ocurrido. Porque el que se olvida de la historia corre el riesgo de repetirla. Entonces, esa crisis del 2020 demostró que la Constitución y todo el sistema de derecho que nosotros tenemos en Puerto Rico es frágil. Es muy, muy frágil. La democracia es un sistema que tiene muchos defectos. No tengan duda de eso, eso es otro tema. Pero con los 1000 defectos que tiene la democracia como sistema, la historia ha demostrado que cuando hay democracia y cuando hay una constitución y un sistema de derecho, una democracia de verdad, ¿verdad? Y una constitución de verdad, no como la constitución de Cuba, no como la constitución bolivariana de Chávez en Venezuela. Esos son democracias y constituciones de paquete, no. Democracia de verdad, defectuosa, pero mucho mejor que esas otras. Entonces, cuando tenemos un sistema así, con los defectos que tiene, tenemos que protegerlo. Porque es mejor que la alternativa. Es mejor que la alternativa. Entonces, ¿qué pasa? Esa fragilidad demostró que el Estado o alguna crisis puede provocar que de facto la Constitución quede suspendida. Eso es así, mi gente. No se duerman en las pajas pensando en los laureles, pensando, no, que aquí tenemos una constitución, no, que esto es un país de ley. Hermano, esto es un país de ley y orden que en el año 2019, con una marcha y con un revolú, atisbado por los medios, atisbado por la izquierda, financiado por Soros y sus secuaces, provocó la salida de un gobernador electo democráticamente en Puerto Rico. Y mire, yo no soy fanático de Dávila Colón, lo fui por varias décadas, pero se tornó demasiado de liberal y rompí con él. Pero si alguien lleva décadas diciéndole al pueblo de Puerto Rico, miren, cuidado con la izquierda, fíjese, él es liberal,
Él es un liberal en cuanto a cuestiones sociales, pero él es capitalista, ¿verdad? Él no es uno de estos izquierdistas comunistas. David Colón es un personaje, es todo un personaje. Pero él ha estado levantando la bandera de cómo la izquierda brega, cómo los medios bregan. Díaz Olivos habla del librito amarillo, porque él es otra de esas voces que levanta bandera. Leo Díaz, que es estadista, ha levantado bandera. Es decir, hay un sinnúmero de líderes en Puerto Rico que han levantado bandera de que tenemos que proteger la democracia. La democracia la tumban en cualquier momento. Y ya lo hemos vivido, lo vivimos en el 2019 con la crisis de Ricky Rosselló y su renuncia. Y lo vivimos en el 2020, 2021, etcétera, con la otra crisis, ¿verdad? En donde esencialmente la Constitución de Puerto Rico quedó suspendida. Así que, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que no debemos de tener ningún empacho ni ningún temor de ir a hacer los cambios constitucionales y en nuestro Estado de Derecho, los que sean, hacer los cambios que sean para que el sustituto del gobernador sea una persona que la elija el pueblo de Puerto Rico con su voto. Así que yo le veo muchas cosas interesantes a esta idea y muchas cosas positivas. Para mí, la más importante, con un vicegobernador que sería una figura electa, se le está dando más poder al pueblo de Puerto Rico, a los electores. Para mí ese es el gran beneficio. Y terminaríamos con este defecto en nuestro sistema de que hay un elemento monárquico en el que el gobernador nombra o tiene ya su sucesor ahí puesto para si él se tiene que ir, aquí está este amiguito mío o esta amiguita mía que me va a cuidar las espaldas. ¿Por qué? Porque un vicegobernador, más que cualquier lealtad al gobernador, ¿a quién le va a tener que tener lealtad? Al pueblo que lo eligió con sus votos. No es lo mismo, mi gente, ni se escribe igual. Ahí se las dejo. Me encantaría conocer sus opiniones. Hagan sus preguntas y recuerden, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.